Un fraternal saludo de su amigo Máximo, dueño de la finca La Venus Coffee Estate. Por favor, si no sigue nuestro canal, sígalo, compártalo con alguien que usted considere que le puede interesar el contenido de valor. Como siempre, es un gusto compartir y encontrarme de nuevo con cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, productores, todos. Vamos a seguir con nuestra serie en Nutrición Inteligente con La Venus Coffee Estate. Y vamos a ir entrando a profundidad como les había prometido. Vamos de menos a más, porque así ustedes mismos me han pedido pues profundizar en algunos temas. Y estamos con el capítulo 17 el día de hoy y vamos a comenzar a desmenuzar un poquito más los nutrientes, qué son, cómo funcionan en el suelo, inclusive contradiciendo algunas técnicas de la vieja escuela que se usaban y que todavía persisten en algunos lugares. Entonces, como siempre, este contenido se basa en literatura relevante, científica y también en las experiencias de la Venus Coffee Estate. Así que por favor abrochémonos los cinturones y vamos a entrar de lleno para conocer el nitrógeno. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno en la caficultura? Perfecto. Y debemos de comenzar diciendo que el nitrógeno es el nutriente que el café requiere en mayor cantidad. Ojo al dato. Y el que más limita el rendimiento cuando falta. Si tenemos deficiencias de nitrógeno, no esperemos unas cosechas abundantes. Por esa razón, el nitrógeno es de suma importancia en la producción de café porque es un componente fundamental para el crecimiento vigoroso de la planta, la formación de proteínas y clorofilas y el desarrollo de granos grandes y de alta calidad. Es esencial para la fotosíntesis y la división celular. Y la falta de nitrógeno impacta directamente en la floración, el cuajado de frutos y el rendimiento general, afectando el color llenado de los granos. Antes no relacionábamos el nitrógeno con la floración y van a ver que tiene que ver. Ok, repasemos la importancia del nitrógeno. Por favor, pongámosle atención a la información porque es importante. La idea es que ustedes después tomen decisiones informadas. En el crecimiento y la estructura de la planta, el nitrógeno ayuda a la división celular. Eso quiere decir que cuando hay un proceso de crecimiento, ahí está el nitrógeno. En la elongación de las raíces, en el crecimiento de las raíces, promoviendo un desarrollo vegetal fuerte y saludable. También interviene en la fotosíntesis, que es el aprovechamiento de la fotosíntesis, se activa con los rayos del sol, ¿verdad? Y en la formación de proteínas. Entonces el nitrógeno es vital para la producción de clorofila, que es el color verde que tienen las hojas y la planta, y para la producción de aminoácidos, que los aminoácidos son la etapa inicial de la formación de proteínas. Esto da energía y le va dando un esqueleto y una estructura vigorosa a la planta. Floración y cuajado. Escuchen esto, qué bonito. La demanda es máxima en etapas vegetativas, floración y desarrollo del fruto, mejorando la diferenciación floral y el cuajado de los botones florales. Esto es importante porque después aquí esto nos lleva a cuándo aplicar, que es algo que me preguntan bastante en los en vivos y en las diferentes redes sociales. Me preguntan, ¿cuándo entonces es el momento de aplicar? Primero hay que conocer esto para yo decirles cuándo es que se debe de aplicar el nitrógeno y cuándo es que la planta lo necesita más. Bienvenidos a todos y a todas las personas que me acompañan en estos en vivos y en estos videos. Ok, absorción de nutrientes. El nitrógeno actúa como catalizador, es decir, que ayuda, ¿verdad?, para que la planta absorba eficientemente otros minerales esenciales. Ya lo vamos a ver a profundidad eso. Y por supuesto, el nitrógeno es clave en el rendimiento y la calidad. Las deficiencias de nitrógeno, amigos y amigas, reducen significativamente la producción, el tamaño del grano, causando palidez y defoliación, mientras que una aplicación correcta mejora el llenado del grano. Cuando el nitrógeno está bien manejado, cuando estamos haciendo en base a análisis de suelo, tenemos un buen plan de nutrición, ya sea químico u orgánico, o químico con enmiendas orgánicas. ¿Qué es lo que observamos? ¿Recuerdan el capítulo de observación? Aquí vuelve a salir, pues. Observamos un follaje verde uniforme.
ramas productivas desde la base, de abajo hacia arriba, o del tallo hacia afuera, hacia la punta de las palmillas. Mejor respuesta del potasio, del calcio y del magnesio y de otros micronutrientes. Miren qué importante que es el nitrógeno. Pero en cambio, cuando está mal manejado, se notan menos nudos productivos, una planta bastante raquítica, débil, con hojas amarillas, caídas, ramas cortas o palmillas cortas. Y la planta normalmente se muere rápido. Y en épocas de estrés, como veranos prolongados y secos, tienden a secarse. Ok, la gran pregunta también entonces, ¿cuánto necesitamos de nitrógeno en una parcela? Vamos a usar un ejemplo para producir 20 quintales oro de café por hectárea. Para una hectárea, si yo quiero producir 20 quintales oro, más o menos, ¿cuánto nitrógeno necesito? Aquí vamos. Se requieren aproximadamente 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿verdad? Que son más o menos unos 28 kilogramos por manzana. Hola, Anir, hola, Susana. Un gusto, gracias por estar aquí. ¿Eso cuánto puede ser si agarramos? Porque solo es nitrógeno lo que estoy hablando. Aquí no estoy hablando de ninguna fórmula. Entonces, si necesitamos 40 kilogramos aproximadamente por hectárea para 20 quintales oro, pueden ser, dependiendo, y más adelante vamos a ver, del tipo de... Vamos a usar de ejemplo la urea, que viene al 46%, pero no todo eso es aprovechado por la planta por diferentes razones, ¿verdad? Entonces puede ser que estemos necesitando entre 2 hasta 3.5 hasta 3 quintales de urea para producir eso, en dependencia lógicamente de qué tan eficiente es el aprovechamiento de la urea. Ok. Sistemas más intensivos, que estamos hablando de producciones más altas, pueden llegar a utilizar hasta 150, 250, 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Estamos en el capítulo 17 de nuestra serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee State y conociendo un poco más sobre el nitrógeno. Ok, rápidamente me interesa que conozcamos de forma sencilla, en palabras sencillas, el ciclo del nitrógeno en los cafetales, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales fuentes de nitrógeno en un cafetal? Materia orgánica del suelo. Cuando usted recibe un análisis de suelo. Hola René, hola Lorenzo, hola, un gusto, un abrazo a todas las personas que están entrando. Materia orgánica del suelo, fijación biológica del nitrógeno, eso puede ser por raíces de algunas plantas como leguminosa, la sombra de guava fija nitrógeno, y fertilizantes minerales y enmiendas orgánicas. El nitrógeno se pierde también. Tenemos que saber entonces que podemos tener, y esto es parte del conocimiento que venimos adquiriendo los productores. El análisis de suelo no nos va a decir qué cantidad de nitrógeno necesitamos. Y ya van a ver por qué. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de suelo, la pluviosidad, la topografía, el rendimiento esperado, la variedad, la altura, el tipo de nitrógeno que estemos usando o la fórmula que estemos usando. Y por supuesto las pérdidas, que son a veces en unas fórmulas más que en otras se dan más o menor pérdida. Entonces, ¿cómo se pierde el nitrógeno? Por volatilización, especialmente la urea, por ejemplo. Lixiviación, eso quiere decir que cuando llueve se lava, ¿verdad? O por escorrentía o se profundiza en el suelo donde las plantas no pueden llegar. Desnitrificación, eso es, en el suelo existen animalitos que a veces no los vemos, que ellos están siempre trabajando y cuando cae nitrógeno utilizan el nitrógeno para energía y lo descomponen y parte de eso sale como forma de gas, entonces se pierde. ¿Ok? Hablemos ahora entonces, conozcamos, porque sí me interesa que conozcamos formas de fertilizantes nitrogenados o qué tipos de productos nos está ofreciendo el mercado para los nitrógenos. Ok, urea al 46%, la más conocida probablemente.
Forma del nitrógeno amídica se le llama, se transforma amonio y luego nitrato. Cuando usted pone urea, primero tiene que pasar un proceso químico en el suelo que se llama transformarse en amonio y luego en nitrato. Los nitratos son los que la planta absorbe. ¿Cuáles son las ventajas de la urea? Alto contenido de nitrógeno por quintal, generalmente es más económica. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? Alta pérdida por volatilización si no hay humedad o una incorporación adecuada y rápida en el suelo. Requiere buenas lluvias y cobertura de suelo. ¿Cuándo se usa? Bueno, en época de lluvia, dependiendo también el plan de manejo. Ahí no nos vamos a complicar. La urea es potente, pero mal aplicada es la que más se pierde en el suelo. Y si se pierde, lo que perdemos es dinero. Hablemos ahora del nitrato de amonio. La concentración del nitrato de amonio más o menos puede ser un 33 o un 34% de nitrógeno, ¿verdad? El 50% de eso es amonio y el 50% nitrato. Quiere decir que más rápido puede estar absorbiéndolo por la planta. Ventajas: es más estable que la urea en el suelo. Parte del nitrógeno se absorbe inmediatamente, la mitad, porque ya viene como un nitrato. Solo el amonio es el que se tiene que seguir transformando para que lo absorba rápido la planta. ¿Cuáles son los problemas o las limitantes del nitrato de amonio? Bueno, el nitrato se lixivia fácilmente, se lava fácilmente, ¿verdad? Con lluvia fuerte. También en muchos de nuestros países es más regulado y a veces es más caro. El nitrato de amonio es más balanceado, pero requiere manejo del tema de la humedad. Hablemos del sulfato de amonio, es otra presentación. Esa viene normalmente al 21% de nitrógeno. Y viene como amonio, ¿verdad? Aporta, normalmente trae azufre, y las ventajas es que el sulfato de amonio tiene menor pérdida por volatilización. Ideal cuando hay deficiencias de azufre también. Entonces, como decimos, hacemos doble manejo, aplicamos nitrógeno y azufre. Hola René, un gusto. Problemas o limitantes. Los sulfatos de amonio son de los que más acidifican el suelo con uso continuo, ¿verdad? Y menor concentración de nitrógeno entonces eso, nitrostén, exacto. Entonces, al tener menos nitrógeno vamos a necesitar más volumen. Siempre tenemos que estar haciendo el análisis costo y efectividad de lo que estamos haciendo. Ok. Puede ser más seguro agronómicamente, pero hay que vigilar el tema del pH. Hay otros fertilizantes que le llamamos fertilizantes de liberación controlada. Ya no es algo nuevo, pero quizás es nuevo para la mayoría por el tema del acceso, el costo, ¿verdad? Y la cantidad de nitrógeno varía, inclusive se los pueden formular a una finca, dependiendo si es una finca mediana grande, se los pueden formular a algunas empresas. Y se les llama que vienen recubiertos o con formulación especial. ¿Cómo funcionan? Liberan el nitrógeno poco a poco. Es en dependencia de la humedad y la temperatura. Entonces, con este tipo de fertilizantes nitrogenados de liberación controlada, hay menos pérdidas por volatilización y por lavado o lixiviación, mayor eficiencia en la recuperación del nitrógeno. Eso quiere decir, recuperación del nitrógeno es cuánto aprovecha la planta. Y la limitante es que es más caro, ¿verdad? Por quintal. Hay fuentes orgánicas también que nos dan nitrógeno, quizás en menor cantidad, por supuesto que en menor cantidad, entre 1 a 6% de nitrógeno. Por ejemplo, el compost, la gallinaza bien composteada, el lombricompost, los violes, los abonos verdes como leguminosas. Ventajas de este tipo de fuentes orgánicas es que la liberación es lenta y sostenida en el tiempo, mejoran, por supuesto, la estructura del suelo y la microbiología del suelo y aumentan la eficiencia del nitrógeno. Las limitaciones no cubren todas las demandas de un café cosechero, ¿verdad? Requieren tiempo y manejo. Yo creo que lo importante de conocer los diferentes tipos de formulaciones y de productos de nitrógeno es que no existe una fuente perfecta de nitrógeno. La nutrición inteligente combina fuentes, momentos, que ya lo hemos hablado antes, y un suelo que esté vivo, un suelo que no esté inerte, que siempre estemos pensando en esas enmiendas orgánicas y en esa actividad que tenga vida el suelo, ¿verdad?
Entonces ahora, ¿cuándo es que normalmente estamos usando nitrógeno? Depende de la etapa fenológica del café. En viveros normalmente no usamos dosis muy altas. En los viveros lo que más demanda el café es fósforo, pero también necesita nitrógeno porque el tejido va en crecimiento. En prefloración, y ahí voy a hacer una sección aparte porque aquí contradecimos un poco a la vieja escuela que no recomienda y no acepta todavía que usemos nitrógeno en prefloración, pero nosotros sí, en base a la evidencia y la experiencia. También en la formación, el nitrógeno debe de ir, formación del grano, ¿verdad? El nitrógeno debe de ir bien balanceado con el fósforo y el potasio para la producción. Normalmente la forma más efectiva de hacerlo es dosificar en base, ya una vez teniendo los análisis de suelo y el tipo de fuente de nitrógeno que vamos a usar, hacer un estimado por quintal oro, en la sombra y la materia orgánica que tengamos. En renovaciones, pues igual el nitrógeno es importante para el crecimiento. Hay una pregunta que nos hacemos: ¿cuáles son los niveles óptimos en los análisis de suelo? Y ojo, el análisis de suelo, miren que para poder dosificar o acercarnos a la dosificación ideal, no nos da la respuesta correcta. Es el análisis foliar de tejido el que nos da la respuesta correcta, porque el análisis de suelo lo que nos dice es la cantidad de nitrógeno que está en el suelo, pero no la cantidad de nitrógeno que absorbe la planta. Y nosotros necesitamos saber cuánto nitrógeno tiene la planta y está absorbiendo, y eso solo lo da el análisis foliar. Ok, no hay un nivel óptimo de nitrógeno en el suelo para café, ya que varía la etapa de la planta, el pH, varía el tipo de suelo, pero se busca un equilibrio. En el establecimiento, más o menos, hay un parámetro que diferentes literaturas lo dicen, que es de 30 miligramos de nitrógeno por kilogramo de suelo, mientras que en producción se requiere una fertilización constante y ajustada. El indicador crítico para el tema del nitrógeno lo va a dar la concentración foliar, donde un 2.79% de nitrógeno durante la fructificación, por ejemplo, se considera un buen punto de referencia para corregir la fertilización. Los suelos de café suelen ser ácidos. Normalmente nuestros suelos cafetaleros andan entre un 4.7, 4.9 hasta 5.6. Y la disponibilidad de nitrógeno está muy relacionada a la materia prima, a la materia orgánica y al pH, siendo clave manejarlo sin excesos para que no quememos, por ejemplo, raíces o las estresemos. ¿Cuáles son algunos factores que tenemos que considerar en el análisis de suelo? Hay varios, pero lo más importante son nitrógeno total versus asimilable. ¿Cuánto es el nitrógeno total en el suelo, pero cuánto de eso es lo que asimila la planta? El análisis de suelo reporta nitrógeno total, pero es crucial considerar la materia orgánica y el pH. Idealmente deberíamos de andar por pH de 6, ¿verdad? O 5.5, todavía estamos ahí cerca del 6. Y esto pues es clave para el tema de disponibilidad. Materia orgánica, alto contenido de materia orgánica, por ejemplo. ¿Qué puede ser un alto contenido de materia orgánica en un suelo? Arriba del 4%. Mejoran la retención de nutrientes y la disponibilidad del nitrógeno, y eso es deseable. Otro criterio es, otro factor clave, la etapa fenológica. Por supuesto que sí, la edad de la planta. En crecimiento inicial se necesitan niveles más altos de nitrógeno en el suelo que en la etapa productiva, aunque la fertilización debe ser continua. Concentración foliar, ese es otro dato clave para poder iniciar o afinar nuestro plan de nutrición con nitrógeno. Este es más importante, como ya les había dicho, el análisis foliar es más importante que el análisis de suelo. No estoy diciendo que no vamos a hacer análisis de suelo, estoy diciendo que para afinar nuestra formulación, nuestra dosificación, necesitamos los resultados de un análisis foliar. Y el rango ideal debería de andar en un 2.79% de nitrógeno en las hojas. Ok.
Yo diría que a manera como de resumen de esta parte, no busquemos un número mágico, no es eso, sino más bien interpretar el análisis junto al pH, la materia orgánica y el estado foliar para diseñar un buen plan de fertilización equilibrado y oportuno. Con eso tenemos bastantes insumos para poder no hacer el plan perfecto, pero hacer un plan donde perdamos menos dinero. Aquí estamos hablando de dinero. En el siguiente en vivo les voy a hablar a más profundidad de las épocas de aplicación, ¿verdad? Y cuánto incide en los costos la parte nutricional, es decir, cuál es el peso que tiene el nitrógeno dentro de nuestros planes de formulación. Y otro tema importante que últimamente se ha estado investigando es el efecto que está teniendo la variabilidad climática en nuestros cafetales, que antes, cuando se diseñaron los primeros momentos de aplicación en café, pues no teníamos estos problemas de ahora de cambios bruscos de temperatura en el día, veranos más secos, suelos degradados, todo este tipo de cosas que ahora sí se están investigando más y que están modificando bastante los momentos de aplicación. Entonces eso lo vamos a hablar mañana, si Dios quiere. Así es que yo les agradezco por el tiempo brindado. Esperamos conectarnos mañana con la siguiente parte y la parte final del tema del nitrógeno, uso del nitrógeno en la caficultura. Como siempre, le pido a Dios que nos proteja a todos los productores, que nos bendiga, que nos dé estrategia para que nuestras fincas de café se conviertan de verdad en empresas rentables. Les mando un fuerte abrazo a